Libro segundo. Del sumario. Título primero. De la denuncia. Artículo 259. El que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare, bajo la multa de 25 a 250 pesetas. Artículo 260. La obligación establecida en el artículo anterior no comprende a los impúberes ni a los que no gozaren del pleno uso de su razón. Artículo 261. Tampoco estarán obligados a denunciar primero el cónyuge del delincuente no separado legalmente, o de hecho, o la persona que conviva con él en análoga relación de afectividad. Segundo, los ascendientes y descendientes del delincuente y sus parientes colaterales, hasta el segundo grado inclusive. Artículo 262. Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al tribunal competente, al juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante. Los que no cumpliesen esta obligación incurrirán en la multa señalada en el artículo 259, que se impondrá disciplinariamente. Si la omisión en dar parte fuere de un profesor en medicina, cirugía o farmacia, y tuviese relación con el ejercicio de sus actividades profesionales, la multa no podrá ser inferior a 125 pesetas ni superior a 250. Si el que hubiese incurrido en la omisión fuere empleado público, se pondrá además en conocimiento de su superior inmediato para los efectos a que hubiere lugar en el orden administrativo. Lo dispuesto en este artículo se entiende cuando la omisión no produjere responsabilidad con arreglo a las leyes. Artículo 263. La obligación impuesta en el párrafo primero del art. anterior no comprenderá a los abogados ni a los procuradores respecto de las instrucciones o explicaciones que recibieren de sus clientes. Tampoco comprenderá a los eclesiásticos y ministros de cultos disidentes respecto de las noticias que se les hubieren revelado en el ejercicio de las funciones de su ministerio. Artículo 263 bis. 1. El juez de instrucción competente y el Ministerio Fiscal, así como los jefes de las unidades orgánicas de policía judicial, centrales, o de ámbito provincial, y sus mandos superiores podrán autorizar la circulación o entrega vigilada de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como de otras sustancias prohibidas. Esta medida deberá acordarse por resolución fundada, en la que se determine explícitamente, en cuanto sea posible, el objeto de autorización o entrega vigilada, así como el tipo y cantidad de la sustancia de que se trate. Para adoptar estas medidas se tendrá en cuenta su necesidad a los fines de investigación en relación con la importancia del delito, y con las posibilidades de vigilancia. El juez que dicte la resolución, dará traslado de copia de la misma al juzgado decano de su jurisdicción, el cual tendrá custodiado un registro de dichas resoluciones. También podrá ser autorizada la circulación o entrega vigilada de los equipos, materiales y sustancias a los que se refiere el artículo 371 del Código Penal, de los bienes y ganancias a que se hace referencia en el artículo 301 de dicho código en todos los supuestos previstos en el mismo, así como de los bienes, materiales, objetos y especies animales y vegetales a los que se refieren los artículos 332, 334, 386, 399 bis, 566, 568 y 569, también del Código Penal. 2. Se entenderá por circulación o entrega vigilada la técnica consistente en permitir que remesas ilícitas o sospechosas de drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas u otras sustancias prohibidas, los equipos, materiales y sustancias a que se refiere el apartado anterior, las sustancias por las que se haya sustituido las anteriormente mencionadas,
así como los bienes y ganancias procedentes de las actividades delictivas tipificadas en los artículos 301 a 304 y 368 a 373 del Código Penal, circulen por territorio español, o salgan o entren en él, sin interferencia obstativa de la autoridad o sus agentes, y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a las personas involucradas en la comisión de algún delito relativo a dichas drogas, sustancias, equipos, materiales, bienes y ganancias, así como también prestar auxilio a autoridades extranjeras en esos mismos fines. 3. El recurso a la entrega vigilada se hará caso por caso y, en el plano internacional, se adecuará a lo dispuesto en los tratados internacionales. Los jefes de las unidades orgánicas de la Policía Judicial centrales, o de ámbito provincial, o sus mandos superiores darán cuenta inmediata al Ministerio Fiscal sobre las autorizaciones que hubiesen otorgado de conformidad con el apartado 1 de este artículo, y, si existiese procedimiento judicial abierto, al juez de instrucción competente. 4. La interceptación y apertura de envíos postales sospechosos de contener estupefacientes, y, en su caso, la posterior sustitución de la droga que hubiese en su interior, se llevarán a cabo, respetando en todo momento las garantías judiciales establecidas en el ordenamiento jurídico, con excepción de lo previsto en el artículo 584 de la presente ley. Artículo 264. El que por cualquier medio diferente de los mencionados tuviere conocimiento de la perpetración de algún delito de los que deben perseguirse de oficio, deberá denunciarlo al Ministerio Fiscal, al tribunal competente, o al juez de instrucción, o municipal, o funcionario de policía, sin que se entienda obligado por esto a probar los hechos denunciados ni a formalizar querella. El denunciador no contraerá en ningún caso otra responsabilidad que la correspondiente a los delitos que hubiese cometido por medio de la denuncia, o con su ocasión. Artículo 265. Las denuncias podrán hacerse por escrito, o de palabra, personalmente, o por medio de mandatario con poder especial. Artículo 266. La denuncia que se hiciere por escrito, deberá estar firmada por el denunciador, y si no pudiere hacerlo, por otra persona a su ruego. La autoridad o funcionario que la recibiere, rubricará y sellará todas las hojas a presencia del que la presentaré, quien podrá también rubricarla por sí, o por medio de otra persona a su ruego. Artículo 267. Cuando la denuncia sea verbal, se extenderá un acta por la autoridad o funcionario que la recibiere, en la que, en forma de declaración, se expresarán cuantas noticias tenga el denunciante relativas al hecho denunciado, y a sus circunstancias, firmándola ambos a continuación. Si el denunciante no pudiere firmar, lo hará otra persona a su ruego. Artículo 268. El juez, tribunal, autoridad o funcionario que recibieren una denuncia verbal o escrita, harán constar por la cédula personal, o por otros medios que reputen suficientes, la identidad de la persona del denunciador. Si éste lo exigiere, le darán un resguardo de haber formalizado la denuncia. Artículo 269. Formalizada que sea la denuncia, se procederá o mandará proceder inmediatamente por el juez o funcionario a quien se hiciese a la comprobación del hecho denunciado, salvo que éste no revistiere carácter de delito, o que la denuncia fuere manifiestamente falsa. En cualquiera de estos dos casos, el tribunal o funcionario se abstendrán de todo procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran, si desestimasen aquella indebidamente. Título segundo. De la querella. Artículo 270. Todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse, ejercitando la acción popular establecida en el artículo 101 de esta ley. También pueden querellarse los extranjeros por los delitos cometidos contra sus personas o bienes, o las personas o bienes de sus representados, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 280, si no estuvieren comprendidos en el último párrafo del 281. Artículo 271. Los funcionarios del Ministerio Fiscal ejercitarán también,
en forma de querella, las acciones penales en los casos en que estuvieren obligados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 105. Artículo 272. La querella se interpondrá ante el juez de instrucción competente. Si el querellado estuviere sometido por disposición especial de la ley a determinado tribunal, ante éste se interpondrá la querella. Lo mismo se hará cuando fueren varios los querellados por un mismo delito, o por dos o más conexos, y alguno de aquellos estuviere sometido excepcionalmente a un tribunal que no fuere el llamado a conocer, por regla general, del delito. Artículo 273. En los casos del artículo anterior, cuando se trate de un delito infraganti, o de los que no dejan señales permanentes de su perpetración, o en que fuere de temer fundadamente la ocultación o fuga del presunto culpable, el particular que intentare querellarse del delito podrá acudir desde luego al juez de instrucción, o municipal que estuviere más próximo, o a cualquier funcionario de policía, a fin de que se practiquen las primeras diligencias necesarias para hacer constar la verdad de los hechos, y para detener al delincuente. Artículo 274. El particular querellante, cualquiera que sea su fuero, quedará sometido, para todos los efectos del juicio por el promovido, al juez de instrucción, o tribunal competente para conocer del delito, objeto de la querella. Pero podrá apartarse de la querella en cualquier tiempo, quedando, sin embargo, sujeto a las responsabilidades que pudieran resultarle por sus actos anteriores. Artículo 275. Si la querella fuese por delito que no pueda ser perseguido, sino a instancia de parte, se entenderá abandonada por el que la hubiere interpuesto cuando dejare de instar el procedimiento dentro de los 10 días siguientes a la notificación del auto en que el juez o el tribunal así lo hubiese acordado. Al efecto, a los 10 días de haberse practicado las últimas diligencias pedidas por el querellante, o de estar paralizada la causa por falta de instancia del mismo, mandará de oficio el juez o tribunal que conociere de los autos que aquel pida lo que convenga a su derecho en el término fijado en el párrafo anterior. Artículo 276. Se tendrá también por abandonada la querella cuando, por muerte o por haberse incapacitado el querellante para continuar la acción, no compareciera ninguno de sus herederos o representantes legales a sostenerla dentro de los 30 días siguientes a la citación que al efecto se les hará dándoles conocimiento de la querella. Artículo 277. La querella se presentará siempre por medio de procurador con poder bastante y suscrita por letrado. Se extenderá en papel de oficio, y en ella se expresará primero el juez o tribunal ante quien se presente. Segundo, el nombre, apellidos y vecindad del querellante. Tercero, el nombre, apellidos y vecindad del querellado. En el caso de ignorarse estas circunstancias, se deberá hacer la designación del querellado por las señas que mejor pudieran darle a conocer. Cuarto, la relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, año, mes, día y hora en que se ejecutó, si se supieren. Quinto, expresión de las diligencias que se deberán practicar para la comprobación del hecho. Sexto, la petición de que se admita la querella. Se practiquen las diligencias indicadas en el número anterior. Se proceda a la detención y prisión del presunto culpable, o a exigirle la fianza de libertad provisional, y se acuerde el embargo de sus bienes en la cantidad necesaria en los casos en que así proceda. Séptimo, la firma del querellante, o la de otra persona a su ruego, si no supiere, o no pudiere firmar cuando el procurador no tuviese poder especial para formular la querella. Artículo 278. Si la querella tuviere por objeto algún delito de los que solamente pueden perseguirse a instancia de parte, excepto el de violación o rapto, acompañará también la certificación que acredite haberse celebrado o intentado el acto de conciliación entre querellante y querellado. Podrán, sin embargo, practicarse, sin este requisito, las diligencias de carácter urgente, para la comprobación de los hechos, o para la detención del delincuente, suspendiendo después el curso de los autos hasta que se acredite el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior. Artículo 279.
En los delitos de calumnia o injuria causadas en juicio, se presentará además la licencia del juez o tribunal que hubiese conocido de aquel, con arreglo a lo dispuesto en el Código Penal. Artículo 280. El particular querellante prestará fianza de la clase y en la cuantía que fijare el juez o tribunal para responder de las resultas del juicio. Artículo 281. Quedan exentos de cumplir lo dispuesto en el artículo anterior primero, el ofendido y sus herederos o representantes legales. Segundo, en los delitos de asesinato o de homicidio, el cónyuge del difunto o persona vinculada a él por una análoga relación de afectividad, los ascendientes y descendientes, y sus parientes colaterales, hasta el segundo grado inclusive, los herederos de la víctima y los padres, madres e hijos del delincuente. Tercero, las asociaciones de víctimas, y las personas jurídicas a las que la ley reconoce legitimación para defender los derechos de las víctimas, siempre que el ejercicio de la acción penal hubiera sido expresamente autorizado por la propia víctima. La exención de fianza no es aplicable a los extranjeros, si no les correspondiere en virtud de tratados internacionales, o por el principio de reciprocidad. Título tercero. De la Policía Judicial. Artículo 282. La Policía Judicial tiene por objeto, y será obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación, practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. Cuando las víctimas entren en contacto con la Policía Judicial, cumplirá con los deberes de información que prevé la legislación vigente. Asimismo, llevarán a cabo una valoración de las circunstancias particulares de las víctimas para determinar provisionalmente qué medidas de protección deben ser adoptadas para garantizarles una protección adecuada, sin perjuicio de la decisión final que corresponderá adoptar al juez o tribunal. Si el delito fuera de los que solo pueden perseguirse a instancia de parte legítima, tendrán la misma obligación expresada en el párrafo anterior, si se les requiere al efecto. La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de las primeras diligencias de prevención y aseguramiento de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial. Artículo 282 bis. 1. A los fines previstos en el artículo anterior, y cuando se trate de investigaciones que afecten actividades propias de la delincuencia organizada, el juez de instrucción competente, o el Ministerio Fiscal dando cuenta inmediata al juez, podrán autorizar a funcionarios de la Policía Judicial, mediante resolución fundada, y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta, y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito, y diferir la incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de 6 meses prorrogables por períodos de igual duración, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta, y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad. La resolución por la que se acuerde deberá consignar el nombre verdadero del agente y la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto. La resolución será reservada, y deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad. La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento de quien autorizó la investigación. Asimismo, dicha información deberá aportarse al proceso en su integridad, y se valorará en conciencia por el órgano judicial competente. 2. Los funcionarios de la Policía Judicial que hubieran actuado en una investigación con identidad falsa de conformidad a lo previsto en el apartado 1, podrán mantener dicha identidad cuando testifiquen en el proceso que pudiera derivarse de los hechos en que hubieran intervenido, y siempre que así se acuerde mediante resolución judicial motivada, siéndole también de aplicación lo previsto en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre
Ningún funcionario de la Policía Judicial podrá ser obligado a actuar como agente encubierto. 3. Cuando las actuaciones de investigación puedan afectar a los derechos fundamentales, el agente encubierto deberá solicitar del órgano judicial competente las autorizaciones que, al respecto, establezca la Constitución y la ley, así como cumplir las demás previsiones legales aplicables. 4. A los efectos señalados en el apartado 1 de este artículo, se considerará como delincuencia organizada la asociación de 3 o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los delitos siguientes a delitos de obtención, tráfico ilícito de órganos humanos, y trasplante de los mismos, previstos en el artículo 156 bis del Código Penal. B. Delito de secuestro de personas previsto en los artículos 164 a 166 del Código Penal. C. Delito de trata de seres humanos previsto en el artículo 177 bis del Código Penal. D. Delitos relativos a la prostitución previstos en los artículos 187 a 189 del Código Penal. E. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico previstos en los artículos 237, 243, 244, 248 y 301 del Código Penal. F. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270 a 277 del Código Penal. G. Delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en los artículos 312 y 313 del Código Penal. H. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros previstos en el artículo 318 bis del Código Penal. Y delitos de tráfico de especies de flora o fauna amenazada previstos en los artículos 332 y 334 del Código Penal. J. Delito de tráfico de material nuclear y radiactivo previsto en el artículo 345 del Código Penal. K. Delitos contra la salud pública previstos en los artículos 368 a 373 del Código Penal. L. Delitos de falsificación de moneda, previsto en el artículo 386 del Código Penal, y de falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 bis del Código Penal. M. Delito de tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos previsto en los artículos 566 a 568 del Código Penal. N. Delitos de terrorismo previstos en los artículos 572 a 578 del Código Penal. O delitos contra el patrimonio histórico previstos en el artículo 2.1.e de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando. 5. El agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma, y no constituyan una provocación al delito. Para poder proceder penalmente contra él mismo por las actuaciones realizadas a los fines de la investigación, el juez competente para conocer la causa deberá, tan pronto tenga conocimiento de la actuación de algún agente encubierto en la misma, requerir informe relativo a tal circunstancia de quien hubiere autorizado la identidad supuesta, en atención al cual resolverá lo que a su criterio proceda. 6. El juez de instrucción podrá autorizar a funcionarios de la Policía Judicial para actuar bajo identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación con el fin de esclarecer alguno de los delitos a los que se refiere el apartado 4 de este artículo, o cualquier delito de los previstos en el artículo 588 TRA. El agente encubierto informático, con autorización específica para ello, podrá intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos por razón de su contenido, y analizar los resultados de los algoritmos aplicados para la identificación de dichos archivos ilícitos. 7. En el curso de una investigación llevada a cabo mediante agente encubierto, el juez competente podrá autorizar la obtención de imágenes y la grabación de las conversaciones que puedan mantenerse en los encuentros previstos entre el agente y el investigado, aun cuando se desarrollen en el interior de un domicilio.
Artículo 283. Constituirán la policía judicial, y serán auxiliares de los jueces y tribunales competentes en materia penal, y del Ministerio Fiscal, quedando obligados a seguir las instrucciones que de aquellas autoridades reciban a efectos de la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes. Primero, las autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y de la persecución de todos los delitos, o de algunos especiales. Segundo, los empleados o subalternos de la Policía de Seguridad, cualquiera que sea su denominación. Tercero, los alcaldes, tenientes de alcalde y alcaldes de barrio. Cuarto, los jefes, oficiales e individuos de la Guardia Civil, o de cualquier otra fuerza destinada a la persecución de malhechores. Quinto, los serenos, celadores, y cualesquiera otros agentes municipales de policía urbana o rural. Sexto, los guardas de montes, campos y sembrados, jurados o confirmados por la Administración. Séptimo, los funcionarios del Cuerpo Especial de Prisiones. Octavo, los agentes judiciales, y los subalternos de los tribunales y juzgados. Noveno, el personal dependiente de la Jefatura Central de Tráfico, encargado de la investigación técnica de los accidentes. Artículo 284. 1. Inmediatamente que los funcionarios de la Policía Judicial tuvieren conocimiento de un delito público o fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún delito privado, lo participarán a la autoridad judicial o al representante del Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo, sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención. En otro caso, lo harán así que las hubieren terminado. 2. No obstante, cuando no exista autor conocido del delito, la Policía Judicial conservará el atestado a disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, sin enviárselo, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias: a que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad e indemnidad sexuales, o de delitos relacionados con la corrupción. B. Que se practique cualquier diligencia después de transcurridas 72 horas desde la apertura del atestado, y éstas hayan tenido algún resultado. O C. Que el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial soliciten la remisión, de conformidad con el derecho reconocido en el artículo 6 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito. La Policía Judicial comunicará al denunciante que en caso de no ser identificado el autor en el plazo de 72 horas, las actuaciones no se remitirán a la autoridad judicial, sin perjuicio de su derecho a reiterar la denuncia ante la Fiscalía o el Juzgado de Instrucción. 3. Si hubieran recogido armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que pudieran tener relación con el delito, y se hallen en el lugar en que éste se cometió, o en sus inmediaciones, o en poder del reo, o en otra parte conocida, extenderán diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasión en que se encontraren, que incluirá una descripción minuciosa, para que se pueda formar idea cabal de los mismos, y de las circunstancias de su hallazgo, que podrá ser sustituida por un reportaje gráfico. La diligencia será firmada por la persona en cuyo poder fueren hallados. 4. La incautación de efectos que pudieran pertenecer a una víctima del delito será comunicada a la misma. La persona afectada por la incautación podrá recurrir en cualquier momento la medida ante el juez de instrucción de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 334. Artículo 285. Si concurriere algún funcionario de policía judicial de categoría superior a la del que estuviese actuando, deberá éste darle conocimiento de cuanto hubiese practicado, poniéndose desde luego a su disposición. Artículo 286. Cuando el juez de instrucción o el municipal se presentaren a formar el sumario, cesarán las diligencias de prevención que estuviere practicando cualquier autoridad o agente de policía, debiendo estos entregarlas en el acto a dicho juez, así como los efectos relativos al delito que se hubiesen recogido, y poniendo a su disposición a los detenidos, si los hubiese.
Artículo 287. Los funcionarios que constituyen la Policía Judicial practicarán sin dilación, según sus atribuciones respectivas, las diligencias que los funcionarios del Ministerio Fiscal les encomienden para la comprobación del delito y averiguación de los delincuentes, y todas las demás que durante el curso de la causa les encargaren los jueces de instrucción y municipales. Artículo 288. El Ministerio Fiscal, los jueces de instrucción y los municipales podrán entenderse directamente con los funcionarios de policía judicial, cualquiera que sea su categoría, para todos los efectos de este título. Pero si el servicio que de ellos exigiesen admitiese espera, deberán acudir al superior respectivo del funcionario de policía judicial, mientras no necesitasen del inmediato auxilio de éste. Artículo 289. El funcionario de policía judicial que por cualquier causa no pueda cumplir el requerimiento o la orden que hubiese recibido del Ministerio Fiscal, del juez de instrucción, del juez municipal, o de la autoridad o agente que hubiese prevenido las primeras diligencias, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del que haya hecho el requerimiento o dado la orden, para que provea de otro modo a su ejecución. Artículo 290. Si la causa no fuere legítima, el que hubiese dado la orden, o hecho el requerimiento lo pondrá en conocimiento del superior jerárquico del que se excuse, para que le corrija disciplinariamente, a no ser que hubiere incurrido en mayor responsabilidad con arreglo a las leyes. El superior jerárquico comunicará a la autoridad o funcionario que le hubiere dado la queja la resolución que adopte respecto de su subordinado. Artículo 291. El jefe de cualquier fuerza pública que no pudiere prestar el auxilio que por los jueces de instrucción, o municipales, o por un funcionario de policía judicial le fuere pedido se atendrá también a lo dispuesto en el artículo 289. El que hubiere hecho el requerimiento lo pondrá en conocimiento del jefe superior inmediato del que se excusará en la forma y para el objeto expresado en los párrafos del artículo anterior. Artículo 292. Los funcionarios de policía judicial extenderán, bien en papel sellado, bien en papel común, un atestado de las diligencias que practiquen, en el cual especificarán, con la mayor exactitud los hechos por ellos averiguados, insertando las declaraciones e informes recibidos, y anotando todas las circunstancias que hubiesen observado y pudiesen ser prueba o indicio del delito. La Policía Judicial remitirá con el atestado un informe dando cuenta de las detenciones anteriores y de la existencia de requisitorias para su llamamiento y busca cuando así conste en sus bases de datos. Artículo 293. El atestado será firmado por el que lo haya extendido, y si usare sello lo estampará con su rúbrica en todas las hojas. Las personas presentes, peritos y testigos que hubieran intervenido en las diligencias relacionadas en el atestado, serán invitadas a firmarlo en la parte a ellos referente. Si no lo hicieren, se expresará la razón. Artículo 294. Si no pudiere redactar el atestado, el funcionario a quien correspondiese hacerlo, se sustituirá por una relación verbal circunstanciada, que reducirá a escrito de un modo fehaciente el funcionario del Ministerio Fiscal, el juez de instrucción, o el municipal a quien deba presentarse el atestado, manifestándose el motivo de no haberse redactado en la forma ordinaria. Artículo 295. En ningún caso los funcionarios de policía judicial podrán dejar transcurrir más de 24 horas, sin dar conocimiento a la autoridad judicial, o al Ministerio Fiscal de las diligencias que hubieran practicado, salvo en los supuestos de fuerza mayor, y en el previsto en el apartado 2 del artículo 284. Los que infrinjan esta disposición, serán corregidos disciplinariamente con multa de 250 a 1000 pesetas. Si la omisión no mereciere la calificación de delito, y al propio tiempo, será considerada dicha infracción como falta grave la primera vez, y como falta muy grave las siguientes. Los que, sin exceder el tiempo de las 24 horas, demorasen más de lo necesario el dar conocimiento, serán corregidos disciplinariamente con una multa de 100 a 350 pesetas. Y además esta infracción constituirá a efectos del expediente personal del interesado
falta leve la primera vez, grave las dos siguientes, y muy grave las restantes. Artículo 296. Cuando hubieren practicado diligencias por orden o requerimiento de la autoridad judicial, o del Ministerio Fiscal, comunicarán el resultado obtenido en los plazos que en la orden, o en el requerimiento se hubiesen fijado. Artículo 297. Los atestados que redactaren, y las manifestaciones que hicieren los funcionarios de policía judicial, a consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado, se considerarán denuncias para los efectos legales. Las demás declaraciones que prestaren deberán ser firmadas, y tendrán el valor de declaraciones testificales en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio. En todo caso, los funcionarios de policía judicial están obligados a observar estrictamente las formalidades legales en cuantas diligencias practiquen, y se abstendrán bajo su responsabilidad de usar medios de averiguación que la ley no autorice. Artículo 298. Los jueces de instrucción y los fiscales calificarán en un registro reservado el comportamiento de los funcionarios que bajo su inspección prestan servicios de policía judicial. Y cada semestre, con referencia a dicho registro, comunicarán a los superiores de cada uno de aquellos, para los efectos a que hubiere lugar, la calificación razonada de su comportamiento. Cuando los funcionarios de policía judicial que hubieren de ser corregidos disciplinariamente con arreglo a esta ley fuesen de categoría superior a la de la autoridad judicial o fiscal que entendiesen en las diligencias en que se hubiere cometido la falta, se abstendrán estos de imponer por sí mismos la corrección, limitándose a poner lo ocurrido en conocimiento del jefe inmediato del que debiere ser corregido.